Cierra los ojos por un momento. Imagina el sonido del mar abierto. Olas que se deslizan lentamente contra la madera de un barco antiguo. Velas que crujen suavemente, movidas por el viento. Y un cielo gris que se extiende hasta el horizonte sin fin. Estamos en el año 1872. Una época donde los océanos aún escondían secretos, donde cada viaje era una aventura y cada barco llevaba consigo un pedazo de misterio. Esta es la historia de uno de los enigmas más profundos de la historia marítima. Un barco hallado en medio del Atlántico, intacto, pero completamente vacío, sin su tripulación, sin señales de lucha, con la comida servida y las velas parcialmente izadas. Un buque fantasma flotando sin rumbo, como si el tiempo se hubiera detenido a bordo. Su nombre era Mary Celeste. Durante la próxima hora vas a conocer su historia. Tranquila, detallada, como un relato contado a la luz de una vela. Una historia real que durante más de 150 años ha generado dudas, teorías, libros y leyendas. Pero hoy no venimos a resolver el misterio. Hoy vamos a navegarlo poco a poco, como el vaivén del mar, con el ritmo de un barco impulsado solo por el viento, para que mientras escuchas, tu mente flote suave y tu cuerpo se relaje, porque este es un misterio para dormir y el mar sabe cómo arrullarte. El Mary Celeste no era un barco cualquiera, y no lo era tampoco su tripulación. Para comprender este misterio que flota en la historia como una sombra en el agua, debemos conocer primero a quienes formaban parte de esta historia. Las 10 personas que subieron a bordo, las 10 almas que jamás regresaron. El primero de todos era su capitán, un hombre que conocía el mar como si lo hubiera aprendido a hablar antes que el idioma. Su nombre era Benjamin Spooner Briggs. Nacido en Massachusetts en 1835, Benjamin era el tercero de 5 hijos. Su familia estaba profundamente ligada al mar. Su padre había sido capitán antes que él, y sus hermanos también seguirían la tradición naval. Desde muy joven, Benjamin supo que su vida estaría en los océanos, no como aventurero impulsivo, sino como navegante meticuloso. Tenía la mirada firme, la voz serena y un temple de acero. Era, como muchos decían, un hombre de confianza total, de esos que jamás levantarían la voz, pero que uno obedecería sin dudar. Había navegado por años, sin incidentes, hasta que compró una parte del Mary Celeste, en sociedad con otros dueños. No era solo el capitán, era parte del barco, y eso lo hacía aún más cuidadoso, más involucrado, más comprometido. Pero Benjamin no subió solo al Mary Celeste. Lo acompañaba su esposa, Sarah Elizabeth Cobb Briggs, una mujer culta, de carácter tranquilo, hija de pastores metodistas. Sarah había navegado con su esposo en viajes anteriores y esta vez no quiso quedarse atrás. Y con ellos iba una niña, Sofía Matilda Briggs, de apenas 2 años de edad. Pequeña, risueña, con la curiosidad típica de quienes apenas comienzan a descubrir el mundo. Nadie sabe si ella entendía lo que era el mar, pero sí sabemos que el Mary Celeste fue su último hogar. 3 personas de una misma familia unidas por la fe, por el amor y por el rumbo incierto de un barco que partía rumbo a Europa. Pero no estaban solos. A bordo viajaban también 5 marineros contratados y un primer oficial, gente de mar, hombres acostumbrados al trabajo duro, al silencio entre turnos, al vaivén constante que solo un barco puede enseñar a soportar. Entre ellos se destacaba el primer oficial, Albert G. Richardson. Richardson era joven, pero experimentado, originario también de Massachusetts.
Había trabajado antes con el capitán Briggs y gozaba de su total confianza. Metódico, firme y profundamente respetuoso. El segundo oficial era Andrew Gilling, de origen danés, más callado, reservado. Poco se sabe de su vida fuera del Mary Celeste, pero los registros indican que era correcto, eficiente, aunque propenso a la melancolía. En cartas anteriores había contado que sufría pesadillas en alta mar. El cocinero del barco era Edward William Head, de nacionalidad inglesa. Era quien se encargaba de mantener al grupo alimentado durante el cruce del Atlántico. Su cocina era simple, pero efectiva. Pan negro, carne en salazón, legumbres secas, agua y té caliente. Hay quienes dicen que era alegre, que cantaba en voz baja mientras pelaba papas o removía una olla. Otros dicen que era supersticioso, que no hablaba mientras cocinaba en días de niebla. Tal vez ambas cosas sean ciertas. Los tres marineros restantes eran Volkert Lorentzen, Arian Martens y Bosse, también de origen alemán o escandinavo. Jóvenes fuertes, acostumbrados a la rutina dura del trabajo en cubierta. En los manifiestos aparecen como sanos, sobrios y aptos para el viaje. De todos ellos, no quedó más que el registro de sus nombres y el silencio que los envolvió después. 10 personas, una niña, su madre, su padre y 7 hombres curtidos por la vida en el mar, todos con vidas previas, con sueños, con costumbres, con historias por contar. Algunos esperaban regresar a casa con dinero para sus familias, otros con anécdotas y otros simplemente con vida. Lo interesante del Mary Celeste no es solo que se haya encontrado vacío, sino que todas las personas a bordo parecían tener una relación de armonía, sin conflictos previos, sin enemistades, sin señales de tensiones o motines. No había marineros indisciplinados, no había antecedentes de violencia, no había señales de miedo ni presagios oscuros. En cartas previas a su partida, Benjamin Briggs escribió a su madre: «Nuestra carga está bien, el barco en buen estado. Dios nos acompaña. Este será un buen viaje». Un buen viaje. Palabras llenas de calma, de fe, de una esperanza que, sin saberlo, se iría desvaneciendo en la niebla del Atlántico. Hoy, más de un siglo después, sus nombres apenas sobreviven en documentos amarillentos y placas oxidadas. Pero durante esas semanas fueron reales. Comieron juntos, trabajaron juntos, durmieron bajo el mismo cielo y desaparecieron bajo el mismo misterio. ¿A dónde fueron? ¿Por qué no dejaron rastro? ¿Qué pasó realmente? Tal vez no lo sabremos nunca, pero sí podemos recordarlos, a cada uno. Antes de que el Mary Celeste zarpara hacia el Atlántico en aquel fatídico año de 1872, hubo días de preparación, días de rutina marítima, de trabajo minucioso, de esperanza por lo que vendría, días que, con el paso del tiempo, se convirtieron en los últimos recuerdos de la tripulación que pronto desaparecería para siempre. El barco. El Mary Celeste era un bergantín goleta, una embarcación de 2 mástiles, elegante y resistente, diseñada para viajes transatlánticos. No era un gigante del mar, pero sí un barco confiable. Tenía poco más de 30 metros de largo y desplazaba cerca de 280 toneladas. Sus líneas eran clásicas: casco de madera, velas amplias y un diseño que combinaba velocidad con capacidad de carga. Construido en 1861 bajo el nombre de Amazon, el barco había tenido varios incidentes tempranos. Un capitán muerto por enfermedad en su primer viaje, choques menores con otros barcos
incluso un encallamiento en Canadá. Era, por así decirlo, un barco con un pasado algo accidentado. Pero en 1869, luego de reparaciones y un cambio de dueños, fue rebautizado como Mary Celeste, un nombre nuevo para una nueva vida. Benjamin Briggs, al convertirse en copropietario, lo eligió para un viaje importante: transportar barriles de alcohol industrial desde Nueva York hasta Génova, en Italia. Un trayecto largo, pero común para los barcos mercantes de la época. La carga. La mercancía principal era peculiar: 1.601 barriles de alcohol industrial. No era alcohol para beber, era un alcohol fuerte, inflamable, usado para limpiar, desinfectar y en procesos industriales. Una carga valiosa, pero peligrosa. Los barriles estaban sellados, dispuestos en la bodega. Algunos eran de roble poroso, lo cual después levantaría teorías sobre fugas y vapores. En apariencia, todo estaba en orden. El manifiesto de carga estaba correctamente escrito, y el capitán confiaba en que no habría problemas. Junto con esa carga, se embarcaron provisiones para varias semanas: agua, galletas marineras, carne salada, arroz, harina, aceite, café y té. Todo lo necesario para alimentar a 10 personas en medio del océano. La cocina, pequeña pero eficiente, estaba lista. Las velas y cabos fueron revisados, el timón engrasado, los mástiles firmes. Cada detalle estaba preparado. La familia y la decisión. Para Benjamin Briggs, este viaje era especial, no solo por ser copropietario del barco, sino porque había decidido llevar consigo a su esposa y a su pequeña hija. Era inusual que una familia completa viajara en un barco mercante. Los mares eran duros y las condiciones incómodas. Pero Benjamin creía en la seguridad del Mary Celeste. Quizás quería compartir con su esposa y su hija la experiencia de cruzar el Atlántico. Quizás pensaba que sería una travesía tranquila, un viaje de rutina. Tal vez, en su mente, este era un viaje de unión familiar, antes de continuar con otros proyectos. El hijo mayor de la pareja, Arthur, de 7 años, no viajó. Se quedó en casa, al cuidado de familiares. Una decisión que, sin saberlo, le salvaría la vida. Los marineros. Los marineros se prepararon con la misma seriedad. Revisaron cuerdas, velas, provisiones. Limpiaron la cubierta. Pusieron en orden sus hamacas y cofres personales. Era la rutina de todo inicio de viaje. Y aunque el mar siempre guardaba incertidumbres, había confianza. Confianza en el capitán. Confianza en el barco. Confianza en el destino. Los hombres comentaban entre sí las posibles escalas, los días de buen viento, el dinero que ganarían al regresar. Algunos escribieron cartas antes de partir. Otros simplemente bebieron una última jarra de cerveza en la taberna del puerto de Nueva York, pensando que en pocas semanas estarían de vuelta en casa.
Cartas del capitán. Benjamin Briggs escribió varias cartas antes de zarpar. En una de ellas, enviada a su madre, decía: «Mi esposa y mi pequeña están conmigo. Nuestra carga está segura. El barco en perfectas condiciones. Con la bendición de Dios, este será un viaje tranquilo». No había en esas palabras ningún indicio de preocupación, ninguna sombra, ninguna sospecha de lo que ocurriría. La salida. El Mary Celeste estaba programado para zarpar a fines de octubre de 1872, pero un mal clima retrasó la partida. Finalmente, el 7 de noviembre, el barco levantó anclas desde Nueva York con destino a Génova. Las velas se desplegaron. El viento empujó suavemente la embarcación y el barco, con su tripulación de 10 almas, se adentró en el Atlántico. En el muelle, la rutina continuó. Nadie imaginaba que ese sería el último día en que alguien vería al Mary Celeste con su tripulación a bordo. Imaginemos la escena. Es de noche. La luna se refleja en las aguas oscuras del Atlántico. La tripulación se turna en guardias. Sara acuna a su pequeña Sofía en la pequeña cabina familiar. Benjamin revisa el rumbo y anota coordenadas en su bitácora. El cocinero prepara pan y sopa para el día siguiente. Los marineros, cansados, descansan en sus hamacas, escuchando el crujido de la madera y el canto distante del mar. Todo parece normal, tan normal como cualquier otra travesía. Pero en esa normalidad comenzaba a gestarse el misterio, un misterio que, poco a poco, transformaría al Mary Celeste en un barco fantasma. La preparación había terminado, el viaje había comenzado. Y las preguntas, más de un siglo después, todavía siguen flotando en el aire salado del océano. El Mary Celeste partió de Nueva York el 7 de noviembre de 1872. Su rumbo estaba claro. Debía cruzar el Atlántico y entregar su carga de alcohol industrial en el puerto de Génova, Italia. Un trayecto largo, pero habitual para los barcos mercantes de la época. Durante las primeras semanas, todo pareció transcurrir con normalidad. No hay registros de problemas, ni señales de tensión. El capitán Briggs anotaba en su bitácora los avances del viaje, las coordenadas, el estado del clima. Las velas se desplegaban con el viento y el barco se internaba en el océano con la serenidad de quien confía en su rumbo. Un océano inmenso. El Atlántico, en esa época del año, podía ser traicionero. Las tormentas surgían de pronto. El viento podía cambiar en cuestión de horas. Y sin tecnología moderna, todo dependía de la experiencia del capitán, de la intuición de la tripulación y de la resistencia del barco. Pero el Mary Celeste estaba preparado. Los marineros eran competentes. Y Benjamin Briggs era un hombre de mar, acostumbrado a enfrentar lo impredecible. En cubierta, la rutina se repetía. Guardias nocturnas bajo cielos estrellados, velas ajustadas durante los días ventosos, cuerdas tensadas,
mástiles revisados, comida servida a horas regulares. La vida en el mar tenía un ritmo, un compás que podía arrullar incluso a los más inquietos. Sara, la esposa del capitán, escribía en su diario. Cuidaba a la pequeña Sofía, que probablemente jugaba con cuerdas, barriles o muñecas improvisadas hechas de tela. Era, hasta donde sabemos, un viaje sin sobresaltos. La última anotación. El 25 de noviembre de 1872, el capitán Briggs escribió en su bitácora. Anotó la posición del barco. Estaban cerca de las Azores, un grupo de islas portuguesas en medio del Atlántico. Las coordenadas eran precisas. El clima aceptable. No había nada alarmante en esas palabras. Era un registro más, como tantos otros. Y sin embargo, esa sería la última vez que alguien escribiría en el cuaderno del Mary Celeste. Después de esa fecha, todo se sumerge en el misterio. El hallazgo. El 4 de diciembre de 1872, 9 días después de la última anotación, otro barco navegaba por la zona. Era el Dei Gratia, un bergantín canadiense al mando del capitán David Morehouse. Los marineros del Dei Gratia avistaron un barco a la deriva. Primero pensaron que podía ser una ilusión, un reflejo en el agua. Pero número, era real. Un barco navegaba sin rumbo fijo, con las velas mal colocadas, como si no hubiera manos humanas guiándolo. Cuando se acercaron, reconocieron el nombre en el casco, Mary Celeste. Lo que encontraron a continuación fue lo que lo convirtió en leyenda. El barco vacío. El Mary Celeste estaba prácticamente intacto. La carga seguía en su sitio. Los barriles de alcohol industrial estaban en la bodega. Las pertenencias de la tripulación también. Había ropa, documentos, utensilios de cocina, juguetes de la pequeña Sofía. En la cocina había restos de comida. La mesa parecía haber estado preparada recientemente. Las velas estaban aún desplegadas, aunque mal ajustadas. Y lo más inquietante, no había nadie a bordo, ni el capitán, ni Sara, ni la niña, ni los 7 marineros. Nada. El único objeto faltante era el bote salvavidas. No estaba en su sitio, como si lo hubieran usado para abandonar el barco. Detalles extraños. Había agua en la bodega, pero no tanta como para hundir el barco. La brújula estaba dañada. Algunos cabos estaban cortados, como si se hubiera lanzado el bote al mar con prisa. Pero más allá de eso, el barco podía seguir navegando. No había señales de lucha, no había sangre, no había armas descargadas, no había indicios de un motín. Era como si las 10 personas a bordo hubieran desaparecido de repente, dejando todo atrás. La reacción. El capitán Morehouse del Dei Gratia ordenó que algunos de sus hombres abordaran el Mary Celeste. Inspeccionaron cada rincón, buscaron rastros, pistas, cualquier explicación, y no encontraron nada. El barco estaba navegable, podía llegar a puerto. Así que lo tomaron como nave abandonada
y lo condujeron a Gibraltar, donde comenzó la investigación oficial. Imaginemos la escena. Un barco vacío en medio del mar. Velas que se mueven lentamente con el viento. Maderas que crujen. Puertas que golpean suavemente con las olas. Un silencio abrumador, interrumpido solo por el mar. Si cerrás los ojos, podés imaginarlo. Entrar en una cabina y ver ropa doblada sobre una cama, un cuaderno abierto con anotaciones recientes, un plato con restos de comida, como si alguien hubiera comido minutos antes, y ninguna persona alrededor. Esa es la verdadera esencia del misterio del Mary Celeste. No es solo un barco vacío. Es un barco que parece haber sido abandonado de repente, como si todos hubieran desaparecido al mismo tiempo, en un instante suspendido en el aire. El inicio del enigma. Cuando el Mary Celeste llegó a Gibraltar, las autoridades comenzaron a investigar. Se revisaron los barriles de alcohol. Algunos estaban dañados, con signos de fuga. Se plantearon hipótesis, un escape de vapores que asustó a la tripulación, un motín encubierto, piratas o algo aún más inexplicable. Pero en ese momento, lo único cierto era esto: un barco había sido hallado navegando solo. 10 personas habían desaparecido y nunca más se supo de ellas. Ese hallazgo, el 4 de diciembre de 1872, fue el punto de partida de una leyenda que hasta hoy sigue viva. El Mary Celeste pasó a la historia como el barco fantasma más famoso de todos los tiempos, y con él la pregunta que aún resuena en el viento: ¿qué pasó con su tripulación? El hallazgo del Mary Celeste en diciembre de 1872 no solo sorprendió a la tripulación del Dei Gratia y a las autoridades de Gibraltar, también sacudió la imaginación de marineros, jueces y periodistas de todo el mundo. Un barco encontrado a la deriva, una tripulación completa desaparecida, sin señales de lucha, con la carga intacta y con solo un bote faltante. Era inevitable que se buscaran explicaciones. Y, como suele suceder en los grandes misterios, las primeras teorías fueron lógicas, racionales, basadas en lo que parecía posible. Hipótesis 1. Una tormenta repentina. El Atlántico Norte es un mar impredecible. En cuestión de horas, el cielo podía ennegrecerse, el viento azotar las velas y las olas elevarse como montañas. Algunos sugirieron que la tripulación pudo haber enfrentado una tormenta súbita. Quizás el agua entró en la bodega y al sentir que el barco se hundía, el capitán Briggs ordenó evacuar hacia el bote salvavidas. En ese escenario, todos habrían abandonado el barco, solo para descubrir demasiado tarde que el Mary Celeste no estaba en riesgo real de naufragio. El barco, vacío, sobrevivió, pero el bote, con 10 personas a bordo, se habría perdido en el océano sin posibilidad de regresar. Era una teoría simple, comprensible, lógica, y sin embargo, había un problema. Cuando fue inspeccionado, el Mary Celeste tenía apenas unos centímetros de agua en la bodega,
algo normal en cualquier barco de madera. No había daño estructural, no había evidencia de un huracán, no había roturas significativas. ¿Por qué un capitán experimentado como Briggs evacuaría a toda su gente en un bote pequeño, dejando atrás un barco sólido y seguro? Era difícil de creer. Hipótesis 2. Una explosión de alcohol. La carga del Mary Celeste estaba compuesta por 1.701 barriles de alcohol industrial, un material peligroso, inflamable, capaz de liberar vapores. En Gibraltar, cuando revisaron la bodega, encontraron que 9 barriles estaban vacíos o dañados. Esto llevó a pensar que los barriles podían haber soltado gases tóxicos. Si los marineros detectaron olor fuerte a alcohol y temieron una explosión, quizás el capitán ordenó evacuar al bote hasta que el peligro pasara. Unos minutos en el mar, alejados de la bodega, podían parecer prudentes. Pero si algo salió mal, si la cuerda que los unía al barco se rompió, si el viento los arrastró, pudieron haberse alejado irremediablemente, viendo cómo su barco se perdía en el horizonte. De todos los supuestos, este fue uno de los más aceptados. No sonaba descabellado. El alcohol podía ser traicionero, y el miedo a una explosión es un motivo poderoso. Sin embargo, tampoco había marcas de fuego. No había daño en la madera. No había hollín ni rastros de llamas. Solo barriles vacíos. ¿Fue suficiente para justificar que todos abandonaran el barco? Nadie lo sabe. Hipótesis 3. El bote salvavidas como prueba. Cuando el Mary Celeste fue hallado, el bote salvavidas no estaba. Eso era clave. Significaba que no habían desaparecido de forma sobrenatural. Alguien, en algún momento, decidió desamarrar ese bote y lanzarlo al mar. ¿Pero por qué? Algunos creen que la tripulación intentó hacer reparaciones y utilizó el bote como apoyo. Otros piensan que fue un ejercicio que salió mal. Quizás probaron el bote y nunca pudieron volver. El detalle más inquietante era una cuerda atada a la popa del barco, como si el bote hubiera estado sujeto, siguiendo al Mary Celeste. Si esa cuerda se rompió por un golpe de mar o por tensión, el bote pudo haberse alejado en segundos. Un mar embravecido, una cuerda rota y un destino inevitable. Hipótesis 4. Una confusión de instrumentos. La brújula del Mary Celeste estaba dañada. Algunos sugirieron que el capitán, confundido por las lecturas erróneas, creyó estar más lejos de tierra de lo que realmente estaba. Si pensó que estaban cerca de las Azores, pudo haber ordenado usar el bote para llegar a la costa, creyendo que sería más rápido y seguro que permanecer en el barco. Pero no había tierra cerca. Y al adentrarse en el mar abierto, en un bote pequeño, la tripulación firmó su condena. Era posible, pero, de nuevo, difícil de imaginar en un marino tan experimentado como Benjamin Briggs. Hipótesis 5. Un motín improbable. En todo misterio de barco, surge la teoría del motín. Se pensó que tal vez los marineros se rebelaron contra el capitán,
Asesinaron a la familia Briggs y luego huyeron en el bote. Pero no había rastros de violencia. No había sangre, ni armas usadas, ni signos de lucha. Además, abandonar un barco seguro y cargado de mercancía valiosa para escapar en un bote frágil sonaba absurdo. Las investigaciones en Gibraltar descartaron rápidamente esta posibilidad. Los marineros no tenían motivos claros y Briggs era respetado, no un capitán tiránico. Hipótesis 6. Piratas o saqueadores. El Atlántico, aunque menos peligroso que el Caribe, aún tenía casos de piratería en el siglo XIX. ¿Pudieron piratas abordar el Mary Celeste y secuestrar a la tripulación? Si así hubiera sido, habrían robado también la carga. Y sin embargo, los barriles de alcohol seguían allí. Las pertenencias personales también. Hasta las joyas más pequeñas estaban intactas. Un ataque sin robo no tenía sentido. Esa teoría también se desmoronaba. Un patrón inquietante. Lo que más desconcertaba era la combinación de factores. Un barco sólido, navegable, una carga valiosa aún en su sitio, pertenencias personales intactas, un bote desaparecido y 10 personas que nunca más fueron vistas. Cada teoría lógica tenía un punto débil. Ninguna explicaba todo el conjunto. Si fue tormenta, ¿por qué estaba el barco casi intacto? Si fue alcohol, ¿por qué no hubo fuego? Si fue piratería, ¿por qué no robaron nada? Si fue motín, ¿por qué no hubo violencia? El misterio se profundizaba con cada respuesta incompleta. El eco del enigma. Los periódicos comenzaron a publicar la noticia. El nombre Mary Celeste comenzó a repetirse en tabernas, cafés y muelles. Cada marinero tenía su propia teoría. Cada puerto, su propio rumor. Pero lo único seguro era que 10 personas habían desaparecido en medio del océano, sin dejar rastro. Un silencio inmenso, tan insondable como el mar mismo. Y mientras los jueces de Gibraltar analizaban documentos, barriles y testimonios, el misterio crecía, porque el Mary Celeste no era un simple naufragio, era un barco fantasma, navegando entre la lógica y lo inexplicable. Cuando las explicaciones racionales se desmoronan una tras otra, el ser humano mira hacia otro lado, hacia lo desconocido, hacia lo inexplicable, hacia lo que escapa a las reglas del mundo que creemos comprender. Eso ocurrió con el Mary Celeste. Cuando las autoridades de Gibraltar cerraron sus investigaciones sin una respuesta clara, cuando los marineros en los muelles murmuraban que nada tenía sentido, cuando la noticia comenzó a extenderse por periódicos y revistas, entonces nacieron las teorías sobrenaturales. No porque fueran necesariamente ciertas, sino porque el misterio parecía demasiado grande para contenerlo dentro de la lógica. Monstruos marinos. En el siglo XIX, el mar todavía era un territorio lleno de leyendas. Las historias de monstruos marinos circulaban de boca en boca.
calamares gigantes capaces de hundir barcos, serpientes marinas que emergían de la nada, criaturas abisales de ojos brillantes que acechaban desde las profundidades. Algunos dijeron que quizás el Mary Celeste había sido atacado por uno de estos monstruos. Tal vez un calamar gigante subió sobre la cubierta, arrastrando a marineros y pasajeros al agua. Quizás una serpiente marina rodeó el barco, provocando tal terror que todos huyeron en el bote salvavidas. El problema era que no había señales de lucha, ni maderas rotas, ni marcas de ventosas, ni rastros de sangre, nada. Pero en las tabernas, los marineros preferían pensar que una criatura del abismo había sido la causa. Era más sencillo culpar a un monstruo que aceptar un vacío inexplicable. Un barco maldito. Otros susurraban que el Mary Celeste estaba maldito desde su construcción. Después de todo, su historia temprana estaba llena de accidentes. Su primer capitán murió en su primer viaje. Hubo colisiones con otros barcos. Incluso un encallamiento en Canadá que casi lo destruye. Rebautizado como Mary Celeste, parecía llevar encima un destino oscuro. Y en la superstición marinera, cambiar el nombre de un barco siempre fue considerado un mal augurio. ¿Era acaso un barco marcado desde el inicio? ¿Un navío que llevaba la sombra de la mala suerte en su madera? Hay quienes aseguran que algunos marineros del Mary Celeste habían sentido inquietud antes de partir, como si algo en el barco no estuviera en paz. Tal vez no era un navío maldito, pero el rumor creció como una vela al viento. El Triángulo de las Bermudas del Atlántico. Aunque el Mary Celeste no navegaba por la zona del Triángulo de las Bermudas, el misterio lo acercó a ese tipo de historias. Barcos que desaparecen, aviones que nunca llegan, tripulaciones que se desvanecen como humo. En el imaginario popular, pronto se habló de vórtices marinos, remolinos invisibles o portales hacia otros mundos. ¿Qué pasaría si el Mary Celeste atravesó una grieta en la realidad, un punto donde el mar toca lo inexplicable y su tripulación quedó atrapada en otra dimensión? El barco volvió vacío, pero las personas jamás regresaron. Una idea imposible de probar, pero que encendía la imaginación de quienes buscaban respuestas más allá de lo tangible. Abducciones extraterrestres. Con el paso de las décadas, y especialmente en el siglo XX, surgió otra teoría todavía más fantástica, la de las abducciones extraterrestres. Algunos afirmaban que la desaparición repentina, sin huellas, sin violencia y con todo intacto, solo podía explicarse con una intervención no humana. El Mary Celeste, decían, fue víctima de una visita desde el cielo. Una nave descendió en medio del océano y en segundos los 10 tripulantes fueron arrebatados del barco. El barco quedó a la deriva, como testigo mudo, pero las personas fueron llevadas a quién sabe dónde. Era una hipótesis propia de la ciencia ficción, pero en revistas esotéricas del siglo XX apareció una y otra vez.
El misterio del Mary Celeste se convirtió así en una de las primeras historias asociadas a teorías de secuestros alienígenas, junto con leyendas de luces marinas y objetos brillantes vistos en el cielo nocturno. Fuerzas invisibles. Otros, más inclinados al esoterismo, hablaron de fantasmas, espíritus o maldiciones del mar. El océano siempre fue un lugar de respeto y temor. Muchos marineros creían en presencias invisibles que acompañaban a los barcos. Almas perdidas de náufragos, guardianes de las profundidades o fuerzas antiguas que castigaban la arrogancia humana. Según estas voces, la tripulación del Mary Celeste pudo haber caído víctima de algo que no podía verse, pero sí sentirse un escalofrío en la piel, un murmullo en la noche, una orden silenciosa que los condujo al bote salvavidas. En algunos relatos, incluso se dijo que el barco estaba embrujado y que las almas de su tripulación aún vagan en cubierta, invisibles para el ojo humano, pero eternas en el vaivén del océano. La ficción de Arthur Conan Doyle. El misterio creció tanto que llegó incluso a la literatura. En 1884, 12 años después del hallazgo, un joven escritor británico publicó un relato inspirado en el caso. Su nombre era Arthur Conan Doyle, y años después sería famoso por crear a Sherlock Holmes. Su cuento se titulaba La Declaración de J. Habacuc Jepson. En él narraba el supuesto testimonio de un sobreviviente del barco, mezclando hechos reales con elementos ficticios y oscuros. Aunque era solo un relato literario, el público lo leyó como si fuera un documento auténtico. El Mary Celeste pasó entonces de ser un caso en los archivos navales a convertirse en una leyenda mundial. La pluma de Conan Doyle dio al barco un aire sobrenatural, como si estuviera condenado a ser recordado para siempre como un navío fantasma. La esencia del misterio. Todas estas teorías, monstruos, maldiciones, portales, fantasmas o extraterrestres, pueden sonar fantasiosas y, sin embargo, todas tienen un poder en común: mantienen viva la historia. El Mary Celeste se convirtió en un símbolo del océano insondable, del misterio que nunca se resuelve, de las preguntas que flotan eternas sin respuesta. Y en la calma de la noche, cuando las olas golpean suavemente un muelle vacío, cuando el viento roza las velas abandonadas, cuando el silencio se hace demasiado profundo, no es difícil imaginar que quizás hubo algo más allá de lo humano en la desaparición de esas 10 almas. Un barco entre dos mundos. El Mary Celeste sigue navegando en la memoria colectiva, a medio camino entre la historia y la leyenda, entre lo lógico y lo sobrenatural, entre lo comprobable y lo imposible. Un barco fantasma que no solo existió, sino que se convirtió en metáfora del misterio eterno. Un recordatorio de que, incluso hoy, en pleno siglo XXI, hay preguntas que no tienen respuesta. Y quizá ese sea el verdadero encanto del Mary Celeste,
que sigue siendo un enigma, un susurro en las olas, un barco navegando solo en el océano del misterio, un barco vacío en medio del Atlántico, 10 personas desaparecidas sin dejar rastro y una investigación que no lograba encontrar respuestas. El hallazgo del Mary Celeste en diciembre de 1872 fue, al inicio, un asunto marítimo y legal. Las autoridades de Gibraltar lo trataron como un caso de salvamento. El Dei Gratia había encontrado el barco abandonado y, según la ley del mar, tenía derecho a reclamar una recompensa. Pero pronto, aquel expediente rutinario comenzó a transformarse en algo más. El rumor se extendió. Las palabras viajaron más rápido que el viento, y en cuestión de semanas, el Mary Celeste pasó de ser un simple navío mercante a convertirse en un misterio mundial. Los primeros informes. En Gibraltar, los periódicos locales informaron sobre el extraño hallazgo. El tono era sobrio. Un barco mercante hallado sin tripulación. Un misterio en alta mar. Pero incluso en esas primeras notas había un aire de inquietud. La palabra fantasma comenzó a aparecer en los titulares. Pronto, la noticia cruzó el Atlántico y llegó a Estados Unidos. Los periódicos de Nueva York recogieron la historia, detallando la desaparición de la familia Briggs y de los marineros. En Inglaterra, los tabloides se hicieron eco, alimentando la curiosidad de un público cada vez más fascinado por historias de misterio. En una época sin radio ni televisión, la prensa escrita era el medio más poderoso, y pocas noticias tenían tanto atractivo como un barco fantasma hallado a la deriva. El juicio en Gibraltar. Las autoridades de Gibraltar iniciaron una investigación formal. El juez encargado del caso era Sir Frederick Solly Flood, un hombre meticuloso pero también proclive a las sospechas exageradas. Solly Flood consideró la posibilidad de que hubiera un crimen detrás del abandono del barco. Sospechó incluso de la tripulación del Dei Gratia, insinuando que podían haber atacado al Mary Celeste para quedarse con la recompensa. Pero no había pruebas. El barco no mostraba signos de violencia. La carga estaba intacta. Nada encajaba con un acto de piratería. El juicio se convirtió en un espectáculo. Periodistas y curiosos llenaban las salas, ávidos de escuchar testimonios y rumores. Cada declaración alimentaba nuevas teorías. Cada ausencia de pruebas aumentaba el misterio. Finalmente, el tribunal determinó que no había evidencia de crimen. El Mary Celeste había sido abandonado por razones desconocidas. La tripulación del Dei Gratia recibió una recompensa reducida, mucho menor de lo esperado, como si el juez no quisiera cerrar el caso por completo. Y con ese veredicto, el misterio quedó oficialmente sin resolver. El sensacionalismo periodístico. Lo que la justicia no podía explicar, la prensa lo transformó en historia. Los periódicos comenzaron a adornar el relato. Hablaban de cabinas revueltas, de manchas misteriosas en la cubierta,
de armas abandonadas, incluso de supuestas pistas que jamás existieron. Cada redactor añadía un detalle nuevo, real o inventado. Cada imprenta multiplicaba el eco de la historia. El Mary Celeste se convirtió en una noticia que vendía. Y en el mundo del periodismo del siglo XIX, lo que vendía se repetía hasta el cansancio. Era el equivalente a lo que hoy serían titulares virales en redes sociales. Una historia que atrapaba a cualquiera, porque combinaba lo cotidiano con lo imposible. Un barco mercante común y corriente, convertido en un enigma insondable. El salto a la literatura. La fascinación llegó a tal punto que, 12 años después del hallazgo, un joven escritor británico tomó el caso como inspiración. Se llamaba Arthur Conan Doyle. En 1884, Doyle publicó un relato titulado La Declaración de J. Habacuc Jepson, en el que imaginaba la confesión de un supuesto sobreviviente del barco. En su versión ficticia, la tripulación había sido víctima de traición y asesinato, y el misterio del barco se teñía de conspiraciones y horrores ocultos. El relato era pura invención, pero el público lo leyó como si fuera un documento real. Muchos creyeron que Doyle había revelado la verdad detrás del caso. Y así, el Mary Celeste pasó de ser un misterio marítimo a convertirse en un mito cultural. El nombre quedó grabado en la memoria colectiva, ya no solo como un barco, sino como el símbolo de lo inexplicable. La fama mundial. A finales del siglo XIX, el caso era conocido en casi todos los puertos importantes del mundo. Marineros en Liverpool, Génova, Marsella o Boston contaban la historia a los nuevos tripulantes. Cada narrador añadía un matiz distinto. Unos hablaban de maldiciones, otros de piratas, otros de tormentas invisibles. En Argentina, en Canadá, en Australia, el nombre Mary Celeste evocaba lo mismo. Un barco que navegaba solo, un eco del misterio que no se podía acallar. Con el tiempo, la historia llegó al cine. En 1945, en Argentina, se estrenó la película María Celeste, una adaptación libre que mezclaba romance, drama y misterio. No era una recreación fiel, pero sí una muestra de cómo el caso seguía vivo, décadas después, en la imaginación popular. Un mito en construcción. Los periódicos habían iniciado el relato. La justicia no había podido cerrarlo. Los escritores lo convirtieron en ficción y el público lo adoptó como leyenda. Así, el Mary Celeste dejó de ser solo un barco abandonado. Se convirtió en un barco fantasma, una imagen inmortal del misterio humano frente al océano. Cada artículo, cada cuento, cada película iba agregando capas a la historia. Algunas verdaderas, otras inventadas, pero todas contribuyeron a hacer del Mary Celeste un ícono eterno. El eco hasta hoy. Más de 150 años después,
Los periódicos que dieron la noticia inicial son piezas de archivo. Las crónicas del juicio son documentos históricos, pero el eco sigue vivo. Cada vez que alguien menciona barcos fantasmas, el nombre Mary Celeste surge en la conversación. Es citado en programas de televisión, aparece en documentales, es analizado en podcasts y videos de internet. Es la prueba de que, a veces, un misterio no necesita resolverse para sobrevivir. Basta con que la historia sea lo bastante extraña, lo bastante inquietante, lo bastante fascinante para viajar sola, como un barco a la deriva en el mar de la memoria. Perfecto, seguimos con la parte 8, las teorías modernas y realistas. La idea acá es mantener el mismo tono suave y narrativo, pero explicar con detalle qué dicen los investigadores actuales, historiadores y científicos sobre lo que pudo haber pasado realmente en el Mary Celeste. Extensión: aproximadamente 2000 palabras, para sostener entre 5 y 6 minutos de narración. Parte 8. Teorías modernas. Intentando resolver el misterio. Voz calma, profunda, como si acompañara una reflexión nocturna. El tiempo pasó. Las primeras teorías, las fantasías de monstruos, portales y maldiciones se convirtieron en parte de la leyenda, pero los investigadores modernos, historiadores, marinos, científicos, no podían quedarse en la frontera de lo inexplicable. Querían respuestas. Y durante los últimos 100 años, varios estudios han intentado dar con la explicación más probable de por qué un barco sólido, en buen estado, fue hallado vacío en medio del Atlántico. No sabemos si alguna de estas hipótesis es la verdad definitiva, pero todas buscan algo: traer el misterio del Mary Celeste al terreno de lo humano, de lo comprensible, de lo posible. Primera, fugas de alcohol, la teoría más aceptada. La carga del Mary Celeste eran 1,701 barriles de alcohol industrial. De esos, 9 fueron encontrados vacíos o dañados. La madera porosa de algunos barriles pudo haber permitido filtraciones, liberando vapores inflamables en la bodega. Un estudio moderno sugirió lo siguiente: quizás los marineros detectaron el olor y temieron una inminente explosión. No era necesario que hubiese fuego, solo el pensamiento de que la bodega podía estallar en llamas era suficiente para sembrar pánico. El capitán Briggs, prudente, pudo haber ordenado: todos al bote salvavidas, hasta que comprobemos que no hay peligro. Tal vez incluso ataron el bote con una cuerda al barco, esperando volver pronto. Pero una ráfaga de viento, un golpe de ola, y la cuerda pudo haberse soltado o roto. El bote se alejó y el Mary Celeste continuó su camino solo. En 2006, un experimento de la Universidad de Londres apoyó esta teoría. Un grupo de científicos recreó un escenario de vapores de alcohol en un espacio cerrado, y al encender una chispa se produjo una explosión de fuego sin llamas visibles. La llamarada desapareció de inmediato, sin dejar rastros de quemaduras. Esto podría explicar por qué el barco
no mostraba daño alguno. Hubo una fuga. Se encendió un fogonazo invisible. Los marineros entraron en pánico y huyeron para salvarse. 2. Un error de navegación. Otra explicación propone que Briggs cometió un error al calcular la posición del barco. La brújula estaba dañada y el capitán pudo haber creído que estaban mucho más cerca de las Azores de lo que en realidad estaban. Si pensó que la tierra estaba a la vista, pudo haber ordenado evacuar en el bote, creyendo que sería más seguro llegar a la costa directamente que permanecer en el barco con carga peligrosa. El problema era que estaban aún a cientos de kilómetros de tierra firme. El bote nunca llegó a destino. Y el Mary Celeste, ligero sin tripulación, siguió flotando solo hasta ser hallado. Los escépticos objetan algo. Briggs era un navegante experimentado. No parecía el tipo de hombre que se equivocara tan gravemente. Y sin embargo, incluso los mejores marinos podían cometer errores. El mar no perdona distracciones. 3. Un fenómeno natural inesperado. Algunos oceanógrafos modernos han sugerido que la tripulación pudo haber enfrentado un maremoto pequeño o un terremoto submarino. Estos fenómenos no siempre dejan rastros visibles, pero pueden sacudir un barco con violencia. Si una ola repentina barrió la cubierta y entró agua en la bodega, la sensación de hundimiento inminente pudo haber sido real. En la confusión, Briggs habría ordenado evacuar. Sin embargo, de nuevo, el barco estaba en buen estado cuando fue hallado. La cantidad de agua era mínima. No parecía que hubiera pasado por un desastre natural mayor. 4. El cabo roto. En cubierta había una cuerda cortada colgando por la popa del barco. Para algunos investigadores, ese cabo era la clave. La tripulación ató el bote salvavidas al Mary Celeste, esperando poder regresar pronto. Tal vez bajaron al bote para revisar el casco o para esperar que pasara el peligro de los vapores. El barco avanzó, el mar golpeó, la cuerda se tensó demasiado y se rompió. En cuestión de segundos, el bote quedó a la deriva, mientras el Mary Celeste continuaba navegando con el viento. Imaginen la desesperación de esas 10 personas viendo cómo su barco, su única esperanza de sobrevivir, se alejaba cada vez más, hasta perderse en el horizonte. Es una explicación sencilla, pero también la más trágica. 5. Una evacuación mal calculada. Otra teoría combina varios factores: fugas de alcohol, instrumentos defectuosos y mal tiempo. Quizás hubo una tormenta leve, la bodega dejó escapar vapores y el capitán Briggs, preocupado, ordenó evacuar temporalmente. En el apuro, calcularon mal la maniobra. Subieron todos al bote y por un accidente, una cuerda rota, una ola repentina, un cambio de viento, no pudieron regresar. El barco quedó navegando solo, mientras ellos se perdieron en el océano. Es, quizá, la teoría más humana de todas. No habla de monstruos ni de fantasmas, habla de miedo, de error,
de fatalidad. Cosas que sí ocurren en el mar. Investigaciones modernas. Historiadores como Charles Eddie Fay en The Mary Celeste, The Odyssey of an Abandoned Ship, 1942, o David Williams en The Mary Celeste, The True Story of an Abandoned Ship, 1965, han insistido en que el misterio no necesita explicaciones sobrenaturales. Para ellos, la clave está en los barriles de alcohol, en la paranoia razonable del capitán Briggs y en un accidente con el bote. Otros, como Brian Hicks en Ghost Ship, 2004, rescatan la dimensión humana del misterio, una familia entera desaparecida, marineros que dejaron atrás sueños y futuros, y un capitán que probablemente quiso proteger a su esposa e hija de un peligro que tal vez nunca existió realmente. Lo fascinante es que, incluso con estas investigaciones, no hay consenso absoluto. El misterio sigue abierto, aunque las teorías modernas parecen inclinarse siempre hacia lo mismo. Un accidente humano, un error de juicio, una huida provocada por el miedo. El misterio continúa. Quizás el Mary Celeste nunca tenga una respuesta definitiva. Tal vez los barriles sí filtraron vapores. Tal vez la cuerda sí se rompió. Tal vez una tormenta sí los obligó a evacuar. O tal vez fue una combinación de todo. Lo cierto es que, aunque las teorías modernas parecen más lógicas, ninguna puede probarse con total certeza. El mar se tragó a la tripulación y con ellos las respuestas. Y así, el Mary Celeste sigue navegando, no en el Atlántico, sino en nuestra imaginación, a medio camino entre lo racional y lo misterioso, entre lo que podemos explicar y lo que jamás sabremos. El misterio del Mary Celeste no solo atrajo a marinos, jueces y periodistas. Con el paso del tiempo, también se convirtió en terreno fértil para las especulaciones más audaces. Cuando lo lógico no bastaba y lo sobrenatural parecía excesivo, surgieron explicaciones conspirativas, extrañas, a veces grotescas, pero irresistibles para la imaginación. En esta parte vamos a sumergirnos en ellas, no porque sean ciertas, sino porque nos muestran cómo la mente humana busca llenar los vacíos de lo inexplicable. Primero, el motín sangriento y el canibalismo. Una de las teorías más oscuras fue la del motín con final macabro. Algunos afirmaron que los marineros se rebelaron contra el capitán Briggs, quizás por el cansancio, por disputas de pago o por la carga peligrosa. En esta versión, habrían asesinado al capitán, a Sara y a la pequeña Sofía. Luego, para borrar las huellas, abandonaron el barco en el bote salvavidas. Otros, aún más siniestros, añadieron un detalle: que en medio del océano, sin provisiones, los marineros recurrieron al canibalismo, que su destino final fue devorarse unos a otros hasta el último. Suena impactante, pero no hay evidencia,
No había manchas de sangre en el barco, ni signos de violencia, ni pruebas de que la tripulación hubiera tenido conflictos graves. Era, más que nada, una historia diseñada para escandalizar y que algunos periódicos sensacionalistas no dudaron en publicar. 2 ataques secretos. Otra teoría sugería que el Mary Celeste fue víctima de un ataque, pero no de piratas comunes, sino de fuerzas militares encubiertas. Algunos decían que un barco de guerra británico o español pudo haber interceptado al Mary Celeste por error. Quizás confundieron su carga con contrabando o sospecharon que llevaba armas ocultas. En este escenario, la tripulación habría sido secuestrada en secreto y luego desaparecida para encubrir el error. Pero de nuevo, no había rastros de violencia ni disparos. La carga estaba intacta y ningún gobierno reportó incidentes en la zona. Era una teoría difícil de sostener, pero atractiva para quienes creen que los estados son capaces de ocultar verdades incómodas. Tercero, el ataque de corsarios modernos. Aunque la era dorada de la piratería había terminado un siglo antes, todavía existían corsarios y saqueadores aislados. Se planteó que un grupo de criminales pudo abordar el Mary Celeste, llevarse a la tripulación como rehenes y luego abandonarlos en algún lugar remoto. Pero la hipótesis chocaba con lo mismo que todas. Si hubieran querido robar, ¿por qué no se llevaron la carga de alcohol que valía una fortuna? ¿Por qué dejar el barco navegando? El misterio volvía a cerrarse sobre sí mismo. Cuarto, el fraude del seguro. Otra versión era más fría, más terrenal. Un fraude financiero. Algunos aseguraban que los dueños del Mary Celeste habían planeado fingir un desastre para cobrar el seguro. Quizás la tripulación debía abandonar el barco, ser recogida en secreto por otro navío y desaparecer para siempre. El barco, vacío, sería la prueba del accidente y los dueños cobrarían una suma importante. El problema es que los registros muestran que la póliza de seguro no era tan alta como para justificar un plan tan arriesgado. Además, la tripulación desapareció por completo. ¿Dónde habrían ido? ¿Dónde habrían vivido después, sin ser reconocidos jamás? El fraude parecía más una teoría de despacho que una posibilidad real. 5. Sociedades secretas y cultos ocultos. Con el tiempo, también surgieron explicaciones ligadas a sectas y sociedades ocultas. Algunos decían que la tripulación del Mary Celeste había sido víctima de un culto misterioso, quizás ligado a rituales en alta mar. Otros insinuaban que el capitán Briggs pertenecía a una sociedad secreta y que su desaparición fue un castigo o un sacrificio. No había pruebas, pero las sociedades secretas, los masones, los templarios, los rosacruces, eran parte de la imaginación popular del siglo XIX y XX. Incluirlas en la historia del Mary Celeste era casi inevitable. 6. El secuestro por otro barco mercante.
Algunos investigadores propusieron que otro barco mercante pudo haber interceptado al Mary Celeste y ofrecido llevar a la tripulación a salvo por alguna emergencia. Quizás Briggs temió por la seguridad de su familia y decidió evacuar hacia esa nave. Pero luego, algo salió mal. Un accidente, una tormenta o un encubrimiento deliberado. El Mary Celeste siguió navegando mientras su gente desaparecía en el anonimato. El problema es que no existen registros de otro barco recogiendo a la tripulación. Y en el mar del siglo XIX, los registros eran vitales. 7. La hipótesis de la locura colectiva. Más extravagante aún fue la idea de una psicosis súbita. Quizás el alcohol liberó vapores tóxicos que alteraron la mente de la tripulación. Quizás hubo un episodio de histeria compartida. Todos habrían decidido, de manera irracional, abandonar el barco de golpe. Es una teoría que combina ciencia y locura, pero no tiene pruebas sólidas. Aún así, tiene un atractivo inquietante. ¿Qué pasaría si 10 personas al mismo tiempo perdieran la razón en medio del mar? 8. La intervención de lo desconocido. En el terreno conspirativo, siempre aparece una última carta: la intervención de algo que no comprendemos. Llamémoslo destino, maldición, fuerza sobrenatural o entidad externa. El Mary Celeste parecía condenado desde el inicio. Accidentes tempranos, un cambio de nombre y un viaje final que terminó en silencio. Para algunos, eso no era casualidad. Era una secuencia marcada, una historia escrita de antemano, que debía acabar con 10 vidas desaparecidas sin explicación. El poder de las teorías. Lo curioso es que, aunque muchas de estas teorías parecen absurdas o imposibles, todas sirvieron para alimentar la leyenda. Cada periódico añadía un rumor. Cada marinero en una taberna agregaba un detalle. Cada narrador de sobremesa inventaba un giro nuevo. Y así, el misterio del Mary Celeste se expandió. Ya no era solo un caso real, era un lienzo donde cada generación proyectaba sus miedos, sus sospechas, sus obsesiones. Un espejo de la imaginación humana frente al vacío. La luna. Hoy sabemos que la mayoría de estas teorías son improbables. No hay pruebas de canibalismo, ni de ataques secretos, ni de cultos oscuros. Y sin embargo, siguen vivas. Porque el misterio necesita historias. Y el Mary Celeste se convirtió en terreno fértil para todas ellas. Cada vez que alguien cuenta la leyenda, puede elegir el ángulo. El barco maldito, la locura repentina, el fraude financiero o el monstruo marino que arrastró a todos al abismo. Tal vez ninguna sea cierta. Tal vez todas contengan un fragmento de verdad. Lo único seguro es que en la vasta oscuridad del océano, la imaginación navega más lejos que cualquier barco. Un barco fantasma hallado a la deriva en medio del Atlántico. Una tripulación entera desaparecida sin dejar rastro. Un misterio sin resolver.
Era inevitable que la historia del Mary Celeste trascendiera los expedientes judiciales, los informes navales y las páginas de los periódicos. Porque el ser humano, cuando no encuentra respuestas, busca narrarlas de otra forma, en cuentos, en poemas, en obras de teatro, en películas. El Mary Celeste dejó de ser solo un caso marítimo para convertirse en símbolo cultural del misterio, un lienzo sobre el cual escritores y artistas proyectaron miedos, fantasías y metáforas de lo desconocido. Arthur Conan Doyle y el nacimiento del mito. En 1884, 12 años después del hallazgo, un joven médico británico decidió escribir una historia inspirada en el Mary Celeste. Su nombre era Arthur Conan Doyle. Aún no era el famoso creador de Sherlock Holmes. Aún no había alcanzado la gloria literaria, pero ya mostraba su talento para convertir hechos reales en relatos inolvidables. Su cuento se tituló La Declaración de J. Habakkuk Jephson. En él, inventó un personaje ficticio que afirmaba haber sobrevivido al barco. El relato mezclaba hechos reales con elementos fantásticos, un motín, asesinatos, conspiraciones raciales y un final sangriento. Lo curioso es que muchos lectores creyeron que el relato era un documento auténtico, una confesión real de un sobreviviente. Durante un tiempo, incluso los periódicos lo reprodujeron como si fuera verdad. Gracias a Conan Doyle, el Mary Celeste pasó de ser un caso misterioso a convertirse en un mito literario. El joven escritor no solo inmortalizó la historia, sino que también amplificó su aura sobrenatural. A partir de entonces, el barco fantasma dejó de pertenecer a la justicia y a la marina y pasó a formar parte de la imaginación popular. Poemas y relatos posteriores. El caso inspiró a poetas y narradores de todo el mundo. En Inglaterra, se escribieron versos que lo comparaban con leyendas medievales de barcos malditos. En Estados Unidos aparecieron baladas marineras que hablaban del barco sin alma. En Alemania y Francia, revistas de misterio lo incluyeron junto a otros enigmas célebres como el de la isla de Roanoke. Cada poeta añadía un matiz distinto. Unos veían al Mary Celeste como metáfora de la fragilidad de la vida, otros como símbolo del destino inevitable, y algunos como reflejo del miedo humano a desaparecer sin dejar huella. El teatro y la oralidad. En algunos puertos europeos, la historia fue llevada al teatro. Pequeñas compañías representaban versiones dramatizadas del hallazgo, actores vestidos de marineros, una escenografía con velas y barriles y un final inquietante en el que todos desaparecían bajo una luz tenue. No eran obras documentales, eran adaptaciones populares, representadas en tabernas, ferias o escenarios improvisados, pero cumplían un papel fundamental: mantener viva la leyenda en la memoria colectiva. Los marineros, al regresar a tierra, llevaban la historia de boca en boca y la contaban a sus hijos, a sus vecinos, a cualquiera que quisiera escuchar un relato
en la penumbra de la noche. Así, el Mary Celeste se convirtió en un cuento de sobremesa, una narración oral que atravesó generaciones. El cine y la pantalla. En el siglo XX, con la llegada del cine, el Mary Celeste encontró un nuevo escenario. En 1935, en Inglaterra, se estrenó la película The Mystery of the Mary Celeste, protagonizada por Bela Lugosi, el actor célebre por interpretar a Drácula. La película era una mezcla de horror y misterio, y aunque no respetaba los hechos históricos, ayudó a consolidar la idea del barco como símbolo de lo macabro y lo inexplicable. Una década después, en 1945, en Argentina, se estrenó la película María Celeste. Era una versión libre, con tintes románticos, que transformaba el misterio en un drama humano. Aunque se alejaba del caso real, demostraba cómo la leyenda había traspasado fronteras, inspirando a cineastas del otro lado del mundo. En documentales posteriores, el Mary Celeste apareció como referencia en programas de televisión, desde la BBC hasta National Geographic. Cada producción añadía su propia hipótesis, su propio ángulo, su propia manera de mantener vivo el enigma. Ensayos y libros de investigación. Con el tiempo, historiadores y escritores de no ficción se sintieron atraídos por el caso. En 1942, Charles Eddie Fay publicó The Mary Celeste, The Odyssey of an Abandoned Ship, un intento serio de separar mito de realidad. En 1965, David Williams escribió The Mary Celeste, The True Story of an Abandoned Ship, aportando un enfoque más histórico y menos romántico. En 2004, Brian Hicks publicó Ghost Ship, The Mysterious True Story of the Mary Celeste and Her Missing Crew, un libro moderno que combina rigor histórico con narrativa apasionante. Cada uno de estos ensayos buscaba lo mismo, acercarse un poco más a la verdad. Y al mismo tiempo, todos reconocían lo inevitable, que el misterio jamás sería resuelto del todo. El Mary Celeste en el arte. Pintores y grabadores también encontraron inspiración en el caso. Lienzos mostrando un barco a la deriva bajo cielos tormentosos. Ilustraciones en blanco y negro que acompañaban artículos de revista. Acuarelas que representaban a la tripulación fantasma. Algunos artistas lo usaban como metáfora de la soledad. Otros como representación del destino incierto del hombre en la naturaleza. Y otros simplemente como una imagen inquietante. Un barco navegando solo en la vastedad del mar. Incluso en tiempos recientes, diseñadores gráficos y creadores digitales han recreado la escena en videojuegos, cómics y animaciones. El Mary Celeste no solo pertenece al siglo XIX, sigue siendo un ícono visual del misterio en pleno siglo XXI. La música. Aunque menos conocido, el caso también inspiró canciones y baladas. Marineros
compusieron versos que hablaban de barcos vacíos y tripulaciones perdidas. Bandas folk en Inglaterra y Escocia incluyeron referencias en sus letras, comparando al Mary Celeste con otras leyendas del mar. En la música moderna, el nombre aparece en canciones que usan la metáfora del barco vacío para hablar de abandono, de pérdida, de soledad. El Mary Celeste en la cultura popular. El eco del barco fantasma ha llegado hasta la cultura contemporánea. Se menciona en series como Doctor Who y The X-Files. Aparece en novelas gráficas, videojuegos y relatos de ciencia ficción. Incluso en charlas de misterio en Internet, podcasts y canales de YouTube, el nombre sigue despertando la misma fascinación que hace más de un siglo. Porque el Mary Celeste ya no es solo un caso sin resolver. Es un símbolo universal del enigma, la idea de que lo cotidiano puede volverse inexplicable, de que la vida puede desvanecerse sin dejar huella. Un mito eterno. Quizás la mayor prueba de la fuerza del Mary Celeste es que aún hoy seguimos hablando de él. Si hubiera sido un simple naufragio, habría quedado en los archivos. Si la investigación hubiera hallado una causa clara, se habría olvidado con el tiempo. Pero el misterio permaneció abierto, y eso permitió que cada generación lo reimaginara a su manera, como un cuento de terror, como una metáfora filosófica, como un enigma científico, como una leyenda marinera. El barco fantasma nunca volvió a zarpar, pero en la cultura navega eternamente. El Mary Celeste partió de Nueva York en noviembre de 1872 con 10 personas a bordo. Fue hallado vacío semanas después, en medio del Atlántico, y desde entonces jamás se volvió a saber de su tripulación. Han pasado más de 150 años y el misterio sigue intacto. No importa cuántos libros se escriban, cuántas investigaciones se realicen o cuántos documentales intenten ofrecer una conclusión. El Mary Celeste se mantiene firme como uno de los enigmas más profundos de la historia marítima. Y quizás ahí radique su fuerza, no en lo que sabemos, sino en lo que nunca supimos. El Mary Celeste en la investigación histórica. Los historiadores modernos han dedicado incontables páginas al caso. Algunos, como Charles Eddie Fay o David Williams, han tratado de separar mito de realidad. Otros, como Brian Hicks, en su libro Ghost Ship 2004, han explorado el lado humano, la tragedia de una familia, la desesperación de marineros olvidados por la historia, los archivos en Gibraltar, en Nueva York y en Londres. Siguen siendo consultados por investigadores. Las bitácoras del Dei Gratia, los registros del juicio, los artículos de la época, todos son piezas de un rompecabezas que nunca termina de completarse. Y aunque la teoría de las fugas de alcohol se considera la más probable, ningún historiador ha podido demostrarla con certeza absoluta. El Mary Celeste sigue apareciendo en congresos de historia marítima, en artículos académicos, en estudios
sobre la navegación del siglo XIX. Es un caso que resiste el paso del tiempo. El Mary Celeste en la imaginación popular. Pero más allá de los archivos y los libros, el verdadero legado del Mary Celeste está en la imaginación colectiva. Para los marineros, se convirtió en símbolo de respeto hacia el mar. Cada vez que un barco se pierde sin explicación, su nombre aparece como referencia inevitable. Para los escritores, fue inspiración inagotable, un relato que podía adaptarse al terror, a la ciencia ficción, al drama humano o al ensayo filosófico. Para el público general, el Mary Celeste representa algo más íntimo, el miedo universal a desaparecer sin dejar huella, el temor de que un día, sin aviso, la vida pueda desvanecerse en silencio. Un espejo del misterio humano. El caso del Mary Celeste no es solo una anécdota marítima, es un espejo en el que vemos reflejadas nuestras propias preguntas. ¿Qué pasa cuando la lógica no alcanza? ¿Qué hacemos frente a lo inexplicable? ¿Cómo enfrentamos la idea de que nunca tendremos todas las respuestas? En ese sentido, el Mary Celeste es más que un barco. Es un recordatorio de que la vida está llena de enigmas, de que, a veces, lo importante no es resolverlos, sino aceptarlos como parte del viaje. El barco fantasma definitivo. El término barco fantasma ha sido usado muchas veces en la historia, pero el Mary Celeste es el ejemplo perfecto. No porque tuviera apariciones espectrales, sino porque fue encontrado como si lo habitara un fantasma, con las velas al viento, con la comida servida y sin un alma a bordo. Esa imagen es tan poderosa que perdura hasta hoy. Cuando alguien habla de barcos fantasmas, lo primero que viene a la mente no es una leyenda medieval, sino el Mary Celeste, el barco real, histórico, documentado, que se volvió mito eterno. Legado en los medios actuales. El Mary Celeste aparece una y otra vez en programas de televisión, desde documentales de la BBC hasta series como Ancient Mysteries. Es tema recurrente en podcasts de misterio, en canales de YouTube, en hilos de Reddit. Cada generación lo redescubre. Cada narrador lo adapta a su estilo. Y cada público lo recibe con la misma fascinación que en 1872. Porque la historia no envejece. Sigue siendo fresca, sigue siendo inquietante, sigue siendo perfecta para contar una noche de tormenta o para susurrar como historia para dormir. El mar y la eternidad. El océano es en sí mismo un misterio. En sus profundidades aún hay criaturas desconocidas. En sus corrientes se esconden secretos que jamás saldrán a la luz. Y en su silencio guarda la memoria de los que se perdieron en él. El Mary Celeste es uno de esos secretos. Un eco atrapado en las olas. Un barco que navega eternamente en la frontera entre lo real y lo legendario. Quizás la tripulación nunca sea encontrada.
Quizás el destino de Benjamin Briggs, Sarah y la pequeña Sofía permanezca oculto para siempre. Pero mientras sigamos contando su historia, seguirán vivos en la memoria colectiva. La luna, el legado verdadero. El verdadero legado del Mary Celeste no es la carga de alcohol, ni los juicios en Gibraltar, ni los artículos de los periódicos. El verdadero legado es una historia que nos recuerda que el misterio también puede ser hermoso, que no todo necesita resolverse, que hay preguntas que acompañan, como una brújula que no señala un destino, sino la vastedad del océano. El Mary Celeste nos dejó una lección. A veces, lo que importa no es la respuesta, sino la manera en que aprendemos a convivir con el enigma. El océano guarda secretos. Secretos tan antiguos como la luna que lo alumbra, tan profundos como los abismos donde no llega la luz. Uno de esos secretos es el Mary Celeste, un barco que partió lleno de vida y fue hallado vacío, como un eco de lo inexplicable. 10 personas desaparecieron: un capitán, su esposa, una niña pequeña y 7 marineros. Nadie volvió a verlos. Nadie supo jamás qué fue de ellos. Y sin embargo, más de un siglo después, seguimos pronunciando sus nombres. Seguimos contando su historia. Seguimos recordando el misterio que los rodea. El barco fantasma eterno. El Mary Celeste fue remolcado a puerto, investigado, vendido, usado durante algunos años más. Pero nada de eso importa tanto como la imagen que dejó. Un barco navegando solo en el Atlántico, con las velas al viento y sin un alma a bordo. Esa imagen es la que quedó grabada en la memoria colectiva. Esa es la fotografía invisible que aún flota en el aire. Un barco fantasma que no necesitó inventarse, porque existió de verdad. La lección del misterio. Quizás lo más importante del Mary Celeste no sea encontrar la respuesta definitiva. Tal vez nunca sepamos si hubo una explosión de alcohol, si la cuerda del bote se rompió, si hubo un error de navegación o si el mar simplemente decidió guardar el secreto. El misterio no siempre necesita resolverse. A veces, el misterio es un refugio, un recordatorio de que no todo en la vida puede explicarse y que, incluso en la era de la razón y la ciencia, queda espacio para lo inexplicable. El mar como arrullo. Imaginemos por un momento el final de este relato no como un enigma, sino como una canción de cuna del océano. Las olas meciéndose suavemente contra el casco, el viento soplando entre las velas, la madera crujiente susurrando como un violín antiguo. Así pudo haber sido la última noche del Mary Celeste. Un barco lleno de vida, en calma, arrullado por el mar. Y en ese arrullo, como en un sueño, sus tripulantes se desvanecieron. Un viaje sin fin. El Mary Celeste se convirtió en metáfora de todos los viajes sin retorno, de todas las preguntas sin respuesta,
de todas las ausencias que nos acompañan como sombras suaves. Cada vez que lo recordamos, le damos un rumbo nuevo. Cada narrador añade su propia vela a su historia. Y el barco sigue navegando, no en el océano Atlántico, sino en el océano de la memoria humana. Para cerrar los ojos. Ahora, mientras escuchás estas palabras, podés dejar que tu mente imagine al Mary Celeste una vez más. Un barco solitario bajo un cielo estrellado, el mar inmenso, oscuro, pero tranquilo, y un silencio profundo como el de una noche de verano, en la que todo parece en calma. El misterio sigue ahí, pero no asusta. Solo invita a contemplar, a dejarse llevar, a cerrar los ojos, como quien se entrega al sueño. El legado del silencio. Quizás ese sea el verdadero legado del Mary Celeste, enseñarnos que en el silencio hay belleza, que en el misterio hay paz y que en lo inexplicable también puede haber consuelo. Un barco que se perdió, pero que sigue navegando en nuestras historias. Una tripulación que desapareció, pero que nunca será olvidada. El Mary Celeste se convirtió en un susurro eterno, un arrullo del mar, un misterio que nos acompaña en la penumbra y nos invita a soñar. Y ahora, mientras esta historia llega a su fin, dejo que el Mary Celeste siga navegando en tu mente. Un barco fantasma en calma, flotando sobre olas tranquilas. Un misterio eterno que no pide respuesta, sino descanso. Cierra los ojos, deja que el mar te arrulle y dormí como duerme el Mary Celeste en el océano infinito de los sueños.